Capítulo 166. Liam no pensó que había usado mucha fuerza para disparar hacia adelante. Aún así, el cráter en el que Liam estaba parado hace un segundo ahora estaba cubierto de grietas, mientras que su forma de 6 brazos se desdibujaba hacia Janice increíblemente rápido. Un poco demasiado rápido. Liam había apretado 3 de sus brazos derechos e intentó golpear al profesor de batalla, pero no pudo prepararlos a tiempo para un golpe adecuado. En cambio, golpeó torpemente a Janice con el hombro solo con su cuerpo. Auge. La reacción del profesor de batalla fue tardía, pero la falta de control de Liam sobre su velocidad le permitió evadir y reaccionar apropiadamente antes de sufrir todo el embate. Aún así, su lanza con inscripciones, ahora partida por la mitad, hizo poco contra la piel increíblemente endurecida de Liam, enviándola a través de la línea de árboles. Mientras rebotaba entre los árboles como una pelota de ping-pong, Liam hizo una pausa momentánea. Dentro de su plexo solar, el caos se agitó rápidamente alrededor de un órgano parecido a una perla, fuertemente protegido por las densas placas del pecho de Liam. A diferencia del núcleo, las paredes de la perla no eran blandas y estaban hechas del mismo material que los guanteletes de Liam. Afortunadamente, el núcleo y la esfera mental de Liam parecían estar intactos, solo que todo el caos en su interior había sido completamente transferido a la perla. Aún así, su mente todavía estaba un poco aturdida después de experimentar tanto dolor y cambios repentinos en su cuerpo. Intentó liberar algo de oscuridad, pero le resultó un poco difícil hacerlo. El control de Liam sobre la perla era un poco débil, pero sentía que podía fortalecer partes de su cuerpo con el caos. Una característica que antes no tenía. Al mismo tiempo, Liam se dio cuenta de algo más. La perla se encargaba de dividir el caos por todo su cuerpo. Esa era la fuente de toda su fuerza física, ya que lo hacía constantemente para mantener unida su forma de 6 brazos. Eso significaba que no podría mantener su forma Asura unida para siempre. Liam no sabía cómo, pero posiblemente podría volver a un estado semihumano. Esto tenía sus propias ventajas. Liam no podía andar por ahí luciendo como un demonio, llamando la atención y ganándose enemigos donde quiera que fuera. Sin mencionar que nunca podría ocultar su identidad. Aunque el ojo dorado y carmesí lo delataría, mientras hiciera un buen trabajo manteniendo un perfil bajo, no muchos lo reconocerían. Por lo tanto, era bueno que su forma de 6 brazos tuviera un interruptor. Sin embargo, esto significaba que la fuerza física que se agitaba por todo su cuerpo no era permanente. Un resultado aceptable. No terminó ahí. Liam se sintió bestial. Sanguinario. Voraz. Como si quisiera rugir y desgarrar la carne. Esos sentimientos tiraron de su sentido común, pero los reprimió lo mejor que pudo. Estoy en un cronómetro. Tengo que acabar con ellos ahora. Los ojos multicolores de Liam se movieron entre Janice y el resto. Para entonces, la profesora de batalla ya había estabilizado su equilibrio, pero no tenía heridas visibles. Después de todo, tenía un cuerpo de rango 4 e innumerables hechizos. El resto estaba en el lado opuesto del cráter, acercándose fácilmente a él. Había 13 cultivadores, y la mayoría tenía un mar de conciencia de rango 2, cuerpos de rango 3 y núcleos variables. Su valentía de correr directamente hacia la batalla fue encomiable, pero estúpida. Ella primero, la atención de Liam volvió a centrarse en Janice. Antes de que obtuvieran poder a través de los números y él perdiera su forma Asura, Liam decidió eliminar la mayor amenaza. Liam dobló sus rodillas. Lentamente crujieron y se tensaron. El sonido producido fue como el de un metal endurecido doblándose por la fuerza. Liam se soltó. El suelo debajo no era lo suficientemente fuerte para soportar el pisotón de Liam. Estalló en fragmentos y lo envió volando por el aire como una bala suelta apuntando directamente a Janice. El profesor estaba preparado, aún sufría la conmoción y la confusión total, pero eso hizo poco contra la velocidad del acercamiento de Liam. Intentó frenar el lanzamiento de Liam disparándole otro rayo condensado de líquido directamente hacia él. Liam estiró los brazos hacia adelante y comenzó a atravesar la corriente de agua. Disminuyó su velocidad, pero le permitió encontrarse cara a cara con Janice.
Con una sonrisa que revelaba sus dientes en forma de empalizada, los 3 puños de Liam se apretaron, surgiendo de energía caótica. Un segundo después, sus guanteletes golpearon la mejilla, las costillas y la cintura de Janice al mismo tiempo. La forma de la profesora comenzó a liquidarse, pero antes de que pudiera transformar completamente su estado corporal, los ataques aterrizaron de todos modos. Algunas partes de ella estaban ligeramente agrietadas. Pómulos, costillas y cadera, obligándola a hacer una mueca de dolor y toser un poco de sangre. Al mismo tiempo, su hígado quedó aplastado por el impacto. Janice fue enviada a volar una vez más, pero Liam no tuvo la amabilidad de darle un respiro como antes. Salió disparado hacia adelante, siguiendo su trayectoria y dejando atrás tierra destrozada. A medida que se acercaba, Liam rápidamente sintió el intento de Janice de presionar su mente con su conciencia superior. Aunque las ondas mentales que pesaban contra su esfera mental eran fuertes, eran soportables según sus estándares. Simplemente apretó los dientes. Aunque Janice era una maga de rango 3, la presión era más similar a la capacidad de un rango 2, aunque más fuerte. Liam no esperó a que ella recuperara el equilibrio, se elevó por encima de ella y rápidamente le estrelló los 6 brazos en el estómago. La fuerza era simplemente demasiada. Aunque su cuerpo de rango 4 se mantuvo fuerte, el interior resultó gravemente dañado. Janice no pudo defenderse eficazmente del golpe y los puños se estrellaron con toda su fuerza contra su plexo solar, aspirando el aire de sus pulmones y rompiendo las debilitadas costillas. Con un gruñido de dolor reprimido, se estrelló contra el terreno rocoso, su cuerpo lleno de moretones y daños internos. Liam estaba sobre ella otra vez. ¿Qué vas a...? Janice resolló con el ojo caído mientras Liam se alzaba sobre su cuerpo inerte. Sus iris dorados y rojos emitían una frialdad inhumana. Liam no dijo nada y levantó a Janice por el cuello con un brazo. Para entonces, los cultivadores restantes habían llegado a la escena, mirando con horror cómo su más fuerte estaba completamente destrozado, sostenido por una criatura de 6 brazos que pensaban que se había extinguido. Mientras preparaban sus hechizos más destructivos y poderosos, Liam tiró del cuello de Janice con todos sus brazos. Su cuerpo de rango 4 era terco, pero se debilitó considerablemente. Junto con el fortalecimiento del caos, la piel del cuello del profesor lentamente comenzó a rasgarse y desgarrarse. Las capas de carne comenzaron a separarse. Como si arrancaran una uva del tallo, a Janice le arrancaron la cabeza de los hombros. Capítulo 167. Al presenciar la sombría escena, los cultivadores que rodeaban a Liam dispararon instantáneamente todos los hechizos y técnicas que pudieron reunir. Lluvias de todos los elementos cayeron sobre Liam. Usando el cadáver de Janice como escudo, bloqueó la mayoría de los ataques directos que habrían dañado su cuerpo. Aunque el nuevo físico de Liam desafiaba el sentido común, no quería probar suerte. En primer lugar, rápidamente se estaba quedando sin caos y las emociones sanguinarias comenzaban a carcomer su sentido común. Trozos enteros de tierra lo golpearon a través del cuerpo de Janice. La fuerza lo hizo deslizarse hacia atrás mientras se mantenía firme, sus pies se hundían en la tierra. Ráfagas de líquido atravesaron la piel de Janice, pero carecían del poder para atravesar el otro lado. Ráfagas de viento debilitaron el cadáver ya profanado de Janice, cortando su carne. Olas de fuego quemaron y cocinaron la piel de Janice, anulando sus capacidades de protección. El sonido del vidrio rompiéndose sonó junto a los oídos de Liam, y una mezcla de llamas y vapores lo envolvió, entrando por sus fosas nasales y embotando sus sentidos. Pasaron 3 minutos completos de constantes hechizos y uso de armas químicas. Finalmente, los cultivadores se detuvieron para ver el resultado de su bombardeo. Humo, fuego, agua y fragmentos de piedra esparcidos se extendieron por toda la zona. Siguió el silencio. Rugido. Un rugido gutural atravesó el aire y al instante disipó el humo. Las ondas sonoras hicieron estallar directamente los oídos de algunos de los guardias académicos, incapaces de fortalecer su conciencia a tiempo. Algunas heridas estropearon el cuerpo de Liam. Ligeras marcas de quemaduras que oscurecieron su piel endurecida y pequeños cortes que desgarraron su piel endurecida.
Sin embargo, en lugar de gotear de color rojo, la sangre de Liam era de un blanco puro. Extraño. Lo que más preocupó a los cultivadores fue la ira que vieron en el rostro de Liam. Jadeaba ruidosamente como un animal salvaje, con los dientes al descubierto y chorreando saliva. Janice, por otro lado, parecía un trozo de carne sin ningún rasgo distintivo que la vinculara con un ser humano, pero a sus aliados ya no les importaba nada. Llame para refuerzo. Liam se volvió borroso cuando reapareció hacia el cultivador que hablaba. Sus guanteletes perforaron el pecho del hombre y lo separaron desde el interior, rociando sangre y huesos. Cuando el hombre se dividió en 6 secciones, la mirada sanguinaria de Liam se dirigió a la siguiente. Con otro rugido ensordecedor, saltó hacia la persona más cercana y comenzó a destrozarlo. Los humanos, con razón, entraron en pánico. Sus hechizos más poderosos tomaron tiempo para prepararse, y sus armas no funcionaron contra el poderoso cuerpo de Asura. De alguna manera, se centró en aquellos que intentaban huir y en otros que intentaron usar sus jades para pedir apoyo. Liam los estaba destrozando uno por uno con sus propias manos. Otras veces, estaba mordiendo extremidades con su poderosa mandíbula. No quedaba humanidad dentro de ese demonio. Solo matanza. Una pizca de conciencia le permitió a Liam recuperar el sentido. Cuando abrió los ojos, tenía en sus manos un cadáver, la mandíbula rota y sin extremidades, con los ojos saltones y desprovistos de vida. Una mirada a su alrededor le hizo darse cuenta de que había cuerpos similares esparcidos por todas partes. Algunos carecían de cabeza, otros de mitad inferior y viceversa. El campo de batalla parecía sombrío, con trozos de carne y vísceras esparcidos por todas partes. Liam empezó a toser violentamente. Todo su cuerpo comenzó a dolerle dolorosamente, lo que le hizo temblar ligeramente. Incluso tosió una bocanada de sangre. ¿Reacción? Liam maldijo. ¿Cuándo me desmayé? Rápidamente se dio cuenta de que ya no estaba en su forma asura. 4 de sus brazos habían desaparecido, absorbidos nuevamente por su cuerpo. Aún temblando por una cruel migraña, Liam se tomó un minuto para inspeccionar el estado de su cuerpo. Su piel pálida ya no estaba tan endurecida, pero aún conservaba algo de esa fuerza asombrosa. Su cabello volvió a ser rubio, pero ahora tenía un brillo metálico. Los guanteletes de aleación tampoco estaban allí, dejando sus puños desnudos y manchados de sangre, pero los diseños grabados permanecían, aunque menos visibles. Sin embargo, la perla dentro de su plexo solar permaneció. Estaba vacío de caos, o de esencia primordial, para ser precisos, pero se estaba llenando lenta y gradualmente. Afortunadamente, el interior de su boca había vuelto a la normalidad. Ah. Incluso su voz no era tan demoníaca, pero sí definitivamente más profunda. Ese idiota ni siquiera me dio una explicación de mis habilidades. ¿Usar mi forma asura me volvió loco? Nunca habría matado a esta gente de forma tan brutal. Rápido y conciso fue el método de asesinato de Liam. La tortura era un lujo que reservaba para las personas que realmente odiaba. Sin embargo, cualquier emoción que pudiera haber tenido se intensificó en 100 cuando se transformó. Incluso su orgullo y avaricia, aunque no sentía que esas emociones cambiaran. ¿Entonces soy un medio asura? Eso significa que tengo lo mejor de ambos mundos, solo puedo acceder a uno de ellos a la vez. Justo. Liam se levantó. Sus anillos espaciales resistieron, ya que estaban cubiertos por los propios guanteletes. Necesito irme. Este lugar parece una zona de guerra y estoy a solo una semana del marcador. Liam estaba completamente desnudo. Agarró un par de ropas manchadas de sangre, al menos aquellas que le quedaban bien, y se las puso. Al mismo tiempo, se aseguró de saquear todos los anillos que encontró, incluido el de Janice. Mientras corría, Liam descubrió que su velocidad era mucho más rápida que antes. También recuperó la capacidad de usar sus hechizos de oscuridad. Entonces eso es todo. Soy mitad humana y mitad asura. Dejando esos pensamientos en el fondo de su mente, Liam se concentró en escapar. Honestamente, sus nuevas habilidades lo entusiasmaron por el futuro.
También estaba el extraño hecho de que su sangre era blanca, pero lo guardó para más tarde. Mucho más rápido de lo que esperaba, Liam llegó a la ubicación del marcador en 3 días. Estaba en una zona montañosa, cubierta de cavernas, túneles, guaridas y mazmorras en cada rincón. Deja de esconderte. Estoy aquí por cuenta de Rebel Oblar, tu líder. Silencio. ¿Quién eres tú? Una voz nasal resonó desde uno de los túneles. El rostro de Liam era severo. Tu nuevo líder. Capítulo 168. Hubo silencio durante unos buenos minutos. Finalmente, grupos de hombres y mujeres encapuchados salieron lentamente de los túneles y rodearon a Liam por todos lados. No son los más fuertes, pensó Liam, evaluando sus auras con el ojo del rey. Pero servirán. Convertirse en Asura no tuvo ningún efecto en su ojo del rey, pero tener otro órgano sensorial le devolvió la visión. Sin mencionar que el iris rojo parecía horrible, ya que era vertical y horizontal al mismo tiempo, pero fue necesario una inspección más cercana para ver la leve diferencia. ¿Dónde está el maestro Rebel?, dijo un hombre encapuchado delante, quien Liam supuso que era su líder. Liam le dirigió una mirada dura. Muerto. Se escucharon jadeos por todos lados, seguidos de murmullos y fuertes maldiciones. Algunos ya desenvainaron sus armas. ¿Qué? Estás mintiendo, respondió el hombre, sacando una espada larga de su capucha. Liam frunció el ceño y chasqueó la lengua. Su enfermedad creció en las etapas finales de su vida. Soy lo que queda de él. Liam sacó la ficha de Rebel y luego la levantó en el aire. Prueba. Siguió el silencio. Los miembros de la organización, de la cual Liam desconocía el nombre, no supieron cómo tomar la noticia. Rado debe haber cuidado bien a estos tipos para que lo llamen maestro. Liam podía ver el rostro del hombre a través de la capucha oscura. Su expresión era una mezcla de pena y conmoción, dolido por la noticia. Para probar aún más su caso, Liam sacó el odachi rojo sangre de Rebel, lo que provocó otra ronda de miradas incrédulas. ¿Qué eres tú para él?, preguntó el hombre con voz amenazadora. Liam estaba cada vez más molesto por las miradas venenosas. Su heredero. Liam supuso que la aceptación sería mejor que una toma de posesión por la fuerza, pero su desgana ante la noticia lo estaba impacientando. Tenía lugares donde estar. Pasó un minuto tenso y el hombre finalmente habló. Entonces aceptamos sus deseos, dijo, destapándose la capucha y revelando sus rasgos llenos de cicatrices. Soy Jerga. Jerga parecía un poco por encima del umbral de la mediana edad, pero el rostro mostraba una madurez más allá de su edad. Sus rasgos eran cansados, ojos oscuros que sin duda veían los abismos de la desesperación, cabello negro corto, piel bronceada y una larga cicatriz que recorría horizontalmente su frente. Los demás hicieron lo mismo y se quitaron las capuchas. Parecían la escoria de la sociedad, el grupo olvidado y despreciado. Liam se peinó el cabello hacia atrás. Bien. Muéstrame rápidamente cómo se manejan las cosas aquí. Necesito un pasaje seguro a otro país o continente, y lo necesito rápido. Hargon asintió con firmeza. Sígame, señor. Nuestros pasajes conducen a los barcos. Hargon entró en uno de los túneles que conducían hacia abajo y Liam lo siguió de cerca. A Rebel realmente le gustaba construir bases ocultas, ¿no? Pensó Liam mientras entraba al pasaje de la montaña. Se parecía al escondite de Rebel en Uclad, solo que mucho más grandioso y vibrante. Los pasajes interiores estaban iluminados por innumerables luces amarillas brillantes que conectaban un pasaje con otro. Cada rincón estaba lleno de gente, mirando a Liam con diversas emociones en sus ojos. Nos llamamos Blood Troop y tenemos aproximadamente 2000 personas con nosotros, explicó Hargon mientras caminaban. Todos somos fugitivos y criminales, pero el maestro Rebel no vio ningún defecto en nosotros. Nos dio hechizos, técnicas y un lugar donde vivir. Liam tarareó pensativo. Así que actuó como un amable benefactor y poco a poco aumentó su fuerza utilizando su riqueza. Elegante. No hay formaciones de camuflaje alrededor de tu base. ¿Cómo no te atrapan?, preguntó Liam. Hargon arqueó una ceja.
¿Por qué alguien querría venir a un área infestada de bestias mágicas? Además de ti, por supuesto. Punto justo. La cantidad de bestias mágicas que rodeaban la base era mucho mayor de lo normal. Liam incluso tuvo que matar una manada o dos de lobos para pasar. Viajamos en un solo barco. Hacia las fronteras, hay un enorme puerto de atraque donde muchos otros como nosotros viajan entre países para comerciar y cosas similares. ¿Alguna inspección? Preguntó Liam. ¿Y qué tan rápido es tu barco? Por supuesto, cualquier forma de transporte más rápida requiere dinero, del cual realmente no tenemos mucho. Nuestro barco tiene algunas inscripciones hechas por el propio Rebel, pero no son las mejores. Hay inspecciones menores en viajes lejanos y mayores si hay algo sospechoso, explicó Jargón, frotándose la cicatriz en la frente. Y nuestros documentos de viaje son oficiales. Nuestro líder se aseguró absolutamente de ello. Liam asintió para sí mismo, satisfecho. Tenemos que ser rápidos. Todo el país estará atento a mí si aún no lo están. ¿A qué países puedes ir? Jargón pareció un poco preocupado por el primer punto de Liam, pero se rascó la cabeza y miró hacia otro lado. Depende de cuánto dinero tengas y de si deciden aceptarte. Las llanuras abisales y las tierras corsan están prohibidas, pero otros países son más indulgentes. Liam recorrió los países que conoció. Primero fue Hilali, que contenía a la alianza marcial hacia el oeste. Sus culturas eran surrealistas y giraban en torno a artes y sectores marciales, incluso sus tierras eran llamadas Gango, que se traduce aproximadamente como tierra de las artes. Allí se veneraba a calígrafos y artistas, incluidos aquellos con gran destreza en la batalla. Liam sopesó las otras opciones. Con el conocimiento que adquirió durante su estancia en la academia, sabía bastante sobre el paisaje de su mundo. En el lejano norte, estaba el imperio de la dualidad, gobernado por un emperador y una emperatriz, ambos potencias de rango 6. Sin embargo, era un hecho conocido que los dos no estaban en términos justos. El emperador gobernaba una mitad y la emperatriz gobernaba la otra mitad. No estoy interesado en una dictadura. Quiero un lugar donde pueda practicar libremente mis habilidades sin restricciones. Algunos países no estaban dictados solo por el linaje. Estaba el pequeño país de Ayo hacia el noroeste, que estaba formado enteramente por expertos en alquimia. Sin embargo, solo permitieron la entrada a personas que tuvieran una especialización similar. Algunos países siguieron el mismo camino. Era básicamente imposible llegar a los países hacia el sur y el este debido a la ubicación del Blood Troop, solo el norte, el oeste y los países intermedios estaban abiertos para viajar. Sopesando sus opciones para determinar cada factor, Liam exhaló un suspiro. Entonces lo es Hilali. Capítulo 169. Las razones de Liam para querer ir a Hilali variaban. En primer lugar, el concepto de nobleza no existía dentro de la alianza marcial. Se respetó el poder. Eso significaba que no habría nobles o realeza molestos que intentarían obstaculizar o sondear el cultivo de Liam. Al mismo tiempo, los sectores de ese país podrían brindar respaldo siempre que Liam cumpliera con sus requisitos. Sin mencionar que la mayoría de las sectas tenían su propia jurisdicción sobre un área designada, dependiendo de su fuerza y recursos. Además, era el más cercano desde los países vecinos, a lo que tardaría aproximadamente 1 o 2 meses en llegar. Todos los demás países tenían sistemas estrictos dentro de sus civilizaciones. Incluso había otros reinos similares a Echoria, pero ¿cuál sería el punto de eso? Hilali cumple todos los requisitos. El único problema es encontrar una secta que esté dispuesta a aceptarme. Por lo que he oído, hay sectores poco ortodoxos que aceptan a cualquiera sin hacer preguntas, pero las sectas de bajo nivel a menudo son intimidadas por los de arriba. Ser intimidado por alguien más fuerte era un problema del que ningún país escaparía. Era el tema del mundo del cultivo. Liam negó con la cabeza. Estaba poniendo el carro delante del caballo. Necesito llegar allí primero. Corre conmigo, no tengo la paciencia suficiente para caminar. Jargón pareció desconcertado, pero asintió y corrió con Liam delante de él. ¿Es confiable su gente? Liam preguntó en voz baja.
Sí, Jargón asintió con firmeza. Puedo apostar mi vida a ello, señor. Preferiríamos mordernos la lengua antes que convertirnos en ratas. Liam soltaba un leve zumbido en respuesta y los mantenía a la altura. Después de una hora, Liam llegó al final del pasaje. Era una abertura natural dentro de la montaña que permitía una vista clara del océano que se extendía más adelante. Cuando ya no había luz del día, los mares brillaban con la glamurosa luz de la luna y las estrellas. Cerca de las tierras que conectaban los océanos con los mares, había una vasta línea de miles de barcos de diferentes tamaños. Algunos parecían enormes yates por los que entraban los nobles, otros eran kayaks lo suficientemente grandes como para que una persona pudiera pescar. Además, había establecimientos de pequeño tamaño, tiendas de campaña y bases en las que miles de personas descansaban antes de hacerse a la mar. Entre ellos, había soldados nobles que custodiaban las fronteras que rodeaban los puertos de atraque. A Liam le dieron una identificación falsa que podía usar un miembro del Blood Troop que había muerto en el pasado. Jargón estaba confundido por qué pidió eso, sin darse cuenta de sus habilidades ilusionistas. Nuestro barco es ese, Jargón señaló un barco en la distancia. Al acercarse, Liam vio que era un barco normal, aunque lo suficientemente grande como para albergar a 2,000 personas, hecho de madera en general y con pequeños escritos en su fondo. Entonces reúne a todos. ¿Nos vamos ahora? Jargón asintió, luego se volvió hacia los miembros del Blood Troop que los rodeaban y comenzó a instruirlos firmemente. Liam esperaba más de unos pocos rebeldes contra su liderazgo, pero para su agradable sorpresa, los miembros no hicieron nada por el estilo. Comenzaron a empacar sus provisiones y almacenaron todos sus artículos antes de hacer fila hacia la entrada del pasillo, incluso apagando las luces y eliminando cualquier rastro de su estadía. Les enseñaron bien. Mientras tanto, a Liam le dieron una capa negra holgada para ocultar sus rasgos y un conjunto de ropa más limpia. Muy pronto, el túnel se llenó de miembros del Blood Troop, mirando a su nuevo líder con miradas de tranquila anticipación. Dividíos en grupos y entrad en intervalos cortos. La jerga ya lo ha explicado todo, así que no me repetiré. Mientras decía esas palabras, Liam activó el ojo del rey, cambiando instantáneamente su apariencia a la identificación que le dieron. Realmente no se sentía cómodo mostrando su habilidad, pero necesitaba que el Blood Troop lo reconociera para más tarde. Aquellos que vieron el cambio sintieron que se les aflojaba la mandíbula, pero Liam no les dio ningún respiro. Inmediatamente saltó fuera del pasillo y los grupos divididos lo siguieron. Al poco tiempo, Liam llegó a la frontera con su propio grupo de personas. Se mezcló detrás de Jargón, que lideraba el grupo, y era un experto en viajar dentro y fuera de Echoria. Al hombre le tomó un tiempo calmarse después de ver la habilidad de Liam, pero lo logró. Las fronteras estaban repletas de multitudes de personas, tanto nobles como campesinos. Obviamente, los potentados tenían su propia puerta y el grupo de Liam tuvo que esperar en fila con los plebeyos. Perfecto. El enfrentamiento de Liam con Janice y el resto ocurrió hace 3 días, los soldados en las puertas no parecían vigilantes ni nerviosos. Incluso si encontraran los cuerpos, no saben quién podría hacer tal cosa. A sus ojos todavía soy un estudiante débil y el cráter seguramente les hará hacer preguntas. Finalmente llegó el turno de la jerga. Se descubrió la capucha y habló respetuosamente con el noble guardia a cargo. Le dio al hombre la cantidad de viajeros, sus identificaciones, el motivo del viaje y más. Necesito inspeccionar su grupo y sus pertenencias, dijo el guardia. Jargón asintió y el alto soldado con armadura comenzó a hurgar entre el grupo e inspeccionar los anillos espaciales, dándoles miradas inquisitivas. Su dura mirada se detuvo en Liam por un breve segundo, pero no vio ningún anillo en sus dedos. Con una mirada desdeñosa, rápidamente hizo un gesto con la mano al grupo y les indicó que entraran. Liam sonrió levemente. Un mago de rango 1 no podía ver a través de su ilusión en absoluto. Jargón llevó a Liam al barco y los miembros lo abordaron. Con el tiempo, cada vez más personas entraron al barco y comenzaron a descargar sus suministros dentro de sus camarotes.
Liam no pudo descansar en paz hasta que el barco zarpó, por lo que esperó a que todos se reunieran por completo. Media hora más tarde, el barco empezó a moverse, con Jargón al timón. Lentamente, desembarcó del puerto de atraque y se unió a los innumerables barcos que se dirigían a Hilali. Liam miró a Echoria y exhaló un suspiro de alivio. Pasó más de 14 años en un lugar así, creando innumerables recuerdos, pero todavía no sentía ninguna conexión con él. Solo en las estrellas encontraría consuelo. Capítulo 170. Después de que el barco comenzó a navegar con seguridad, Liam encontró una habitación dentro de la cabina del barco. Los miembros de Blood Troop le abrieron un camino, dejándole la habitación más grande y espaciosa para descansar. Sinceramente, la organización se estaba volviendo cada vez más útil a los ojos de Liam. Conocían su lugar y nunca hablaban fuera de turno, como las doncellas y los mayordomos, excepto que eran infinitamente más útiles. ¿Es este el poder de la influencia? Puedo entender por qué los nobles se aferran tanto a su estatus. Como cultivador solitario, Liam realmente no reconocía los beneficios de tener un mayor número. Sin embargo, todavía creía en aumentar su propia fuerza por sí mismo. Depender tanto de los demás solo lo haría más dependiente de ellos. Liam disipó esos pensamientos, cerró la puerta detrás de él e inspeccionó la habitación. Era un espacio acogedor iluminado por una única luz que colgaba de lo alto, balanceándose de izquierda a derecha mientras las olas rompían contra el barco. Además de eso, había libros al azar tirados por aquí y por allá, con una cama individual frente a la pared. Terminado con eso, Liam se sentó con las piernas cruzadas con un gemido. Aunque peleó hace aproximadamente 4 días, su cuerpo todavía sentía un dolor intenso. Todos sus músculos le dolían con cada movimiento, resonando de agonía. Reacción por usar su forma asura con el caos durante demasiado tiempo. Liam recordó los resultados de la pelea. ¿Por qué no podía afectarme con sus ondas mentales? Ella era una maga de rango 3, ¿no? Liam tardó un minuto entero en entender por qué. Para atacar la esfera mental, había que encontrarla a través del cuerpo y dañarla desde allí. Las ondas mentales tenían un límite de lo que podían atravesar. Eso significa que mi cuerpo es lo suficientemente duro como para bloquear las ondas mentales. También estoy solo en el tercer rango. Sonriendo, lo primero que hizo Liam fue comprobar si su cultivo funcionaba igual. Para su alivio, así fue. Ora se reunió alrededor de su núcleo y nutrió su interior mientras expandía sus paredes. Sin embargo, aunque Liam no se había cultivado durante los meses que estuvo corriendo, su órgano se expandió naturalmente. Esto se debía a que los centros de poder de Liam eran de un rango mucho más alto. Con un cuerpo de rango 3 acercándose al cuarto y un mar de conciencia de rango 2, el cuerpo de Liam se estaba nutriendo rápidamente para alinear los centros de poder. 1 o 2 semanas deberían ser suficientes para lograr un gran avance. Liam sonrió. Su forma Half Ashore permitía un cultivo normal. ¿Pero cómo cultivo esta cosita perla? Se preguntó Liam mientras su plexo solar acumulaba caos. Probablemente no requiera técnicas, si las necesita, no podré hacer nada con él por un tiempo. Tendré que experimentar con ello más tarde. No puedo usar mi caos aquí. El entrenamiento con la runa ciónica fue el mismo. Solo para estar seguro, Liam entró en su mar de conciencia. No hubo grandes diferencias, pero su energía mental era un poco más oscura de lo habitual, un tinte rojo mezclado con negro. Liam hizo una mueca. Es por eso que me desmayé, la transformación seguramente tendría un efecto en mi mente. Después de practicar un poco con su energía mental, Liam se dio cuenta de que el problema estaba profundamente arraigado. No podía lograr que cambiara simplemente quitándolo. Ahora era parte de él. Liam suspiró. Un problema para otro momento. ¿Qué pasa con mi sangre? Liam comenzó a sacar su carmesí, formando una daga doblada en su mano que cristalizó poco después. A diferencia de su forma asura, donde era de color blanco puro, su sangre volvió a la normalidad, aunque algo más brillante de lo habitual. ¿Aumentó su pureza? Usando la daga, Liam le hizo un corte en el brazo.
Atravesó la piel y se hundió en la carne, extrayendo sangre. Lo hizo. Probablemente sea un elemento de rango 1 de nivel superior por sí solo. Increíble destreza física, un elemento completamente único y destructivo, combinado con una pureza de sangre superior a la de su propia especie. La pérdida de capacidades reproductivas y de naturaleza bestial fue un pequeño sacrificio para alguien como Liam. Sin mencionar que tenía un mar de conciencia y también un núcleo. Mientras que los humanos tenían 3 centros de poder, Liam tenía 4. Estaba en otro ámbito de cultivo. Incluso pensar en su progreso hizo que su cuerpo temblara de emoción. Los asuras eran demasiado fuertes. Liam era demasiado fuerte. Esto planteó la pregunta, ¿cómo es que la oposición no lo estaba reprimiendo en este momento? Como si pudiera encontrar la respuesta a eso. Tal vez estoy demasiado débil a partir de ahora, todavía hay tiempo para que todo salga mal. Dejando eso por ahora, Liam cerró los ojos y se puso a trabajar. Sacó las pastillas de los anillos que saqueó para fortalecer su absorción de Aura. Entre ellas había pastillas que eran específicas para el elemento del usuario, que Liam realmente no podía usar. Había métodos de templado, técnicas de cultivo, piedras, Aura, e incluso runas sionicas en el primer y segundo rango. Tal vez debería difundir esto entre el Blood Troop. La mayoría de ellos solo tienen cuerpos de rango 2 y carecen de técnicas de cultivo. Tampoco tienen muchos reyes magos. Lo pospondría por el momento. Un perro hambriento volvería por más y su confianza en la organización aún no se había solidificado. Sentado con las piernas cruzadas y cerrando los ojos, Liam comenzó a cultivar. Pasaron 2 semanas. Liam consumió todas las pastillas utilizables tanto para su cuerpo como para su núcleo. A pesar de eso, su estimación anterior de una semana para un gran avance estaba fuera de lugar, a pesar de que usó pastillas para acelerar su progreso. Al darse cuenta, hizo una leve mueca, pero en verdad, era una pena razonable. El progreso del cultivo de Liam se ralentizó. Mucho más lento que la norma. Liam pensó que tenía algo que ver con lo rígido y poderoso que era su cuerpo, lo que dificultaba que su núcleo se expandiera, pero pasaba lo mismo con su esfera mental. Hasta aquí la falta de represión. Solo tenía que maldecirlo, ¿no? Aunque en general tenía sentido. Liam tenía 4 centros de poder y alinearlos llevaría más tiempo precisamente por esa razón. Haciendo todo lo posible por no lamentarse, Liam sonrió ampliamente mientras inspeccionaba su núcleo de rango 2. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.